Avanza la mañana y seguimos aquí en Despierta RD. Ahora estamos con otro de nuestros entrevistados de este viernes 12 de julio. Eddie de Gracia, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros para conversar de temas que están tratando este partido que ahora encabeza la oposición. Buenos días. Buenos días, realmente me siento muy agradecido con su invitación y de contar y de estar con usted en esta mañana. Me enaltece pues acompañarlo. Háblenos del proceso que está viviendo su partido ahora después de estas elecciones. La Fuerza del Pueblo ha quedado como, digamos, la cabeza de los partidos opositores por el número de votación, la fuerza que concitaron De en este representantes. proceso, exacto, y los representantes, porque ¿quién fue que impidió que el PLD no sacara ni un representante de la Cámara Alta? ¿Ustedes contribuyeron con eso? No, nosotros contribuimos como dirigentes a que la Fuerza del Pueblo quede en una segunda posición que se ha dado ya desde su fundación como partido, ha venido creciendo desde el lugar 18 a estar hoy encabezando la oposición en la República Dominicana. Entonces, en eso se enmarca el trabajo que se ha venido desarrollando. Y por supuesto, como un partido que hoy encabeza la oposición con su líder y presidente, el doctor Leonel Fernández, de conformidad con sus estatutos, estamos ahora pues desarrollando un congreso que plantea una serie de alternativas y de visión en función de lo que quiere la sociedad y lo que busca también el partido para mantenerse como partido de oposición y por supuesto también readecuar su dirigencia desde los miembros de una dirección media, incluso hasta el presidente del partido. Ajá, pudieran cambiarlo. O sea, está, por supuesto, porque es un congreso que toda la clase dirigencial está prevista para que sea electo y por supuesto que no excluye el presidente del partido. Pero se han presentado alguna... algún, Podría presentarse, pero podría presentarse. hasta este momento alguien ha dicho, bueno, yo voy por la presidencia. No, no se ha presentado, no conozco el ¿Y caso, usted cree pero que se presente? pues, podría ser que se presente. Ahora, la dirigencia del partido, nosotros reconocemos a Leonel Fernández, que es nuestro líder y fundador del partido y que tiene todo el liderazgo para seguir dirigiendo el partido. Ok. Hay muchos temas ahora que si la Fuerza del Pueblo pues se va a enfocar en seguir o drenar el PLD que está un poco no está en una crisis, que sus dirigentes están, hay uno poco para allá y otro poco para acá, que si Danilo debe irse de la presidencia, otros que se quede. ¿Pudieran la Fuerza del Pueblo aprovechar esa crisis, esa debilidad, esa problemática que hay ahora en el PLD para ustedes fortalecer su partido con dirigentes que aún están en esa organización? No, la fuerza del pueblo no concentra su crecimiento sobre la base de drenar otro partido o el desmedro de otro partido. Obviamente, como partido político se plantea un crecimiento sostenible de forma natural en función de la aplicación de una política correcta. De manera que en este Congreso también se van a plantear esos temas y históricamente lo que se ha venido expresando es un crecimiento sostenible de la fuerza del pueblo. Obviamente que en el sistema de partido, en la composición que se está dando, se genera una serie de desplazamientos políticos y el hecho de que la fuerza del pueblo hoy esté en una segunda sólida posición como partido opositor, obviamente que le garantiza también la entrada de nuevos dirigentes y siempre las puertas están abiertas, pero de ninguna forma planteándose la descomposición de otro partido político. Nosotros estamos concentrados en nuestro Congreso, en crecer y en plantear una política de oposición correcta y contributiva. Tenemos varios días sin ver al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ante la opinión pública. ¿Qué está pasando con él? Porque incluso se ha dicho de que tiene problemas de salud. ¿Qué es de cierto? Y si a esas reuniones que usted dice, de ese congreso, si está acudiendo o no. A todas. El presidente Fernández acude a todas las reuniones. De hecho, el día pasado, el lunes, se reunió la dirección central y él estuvo presente. Se ha reunido la dirección central también de forma virtual con otros dirigentes fuera de la República Dominicana y en todas ha participado el presidente Fernández. Cuestiones de salud que han sido desmentidas por todo el equipo que acompaña al presidente Fernández.
y goza de buena salud, nosotros que lo hemos visto en estos días, y obviamente también que si no se ve diariamente es que él tiene una agenda de conformidad con el interés internacional, como intelectual, que también lo acompaña en su condición dual, de como político y como intelectual. Falta una reunión pendiente con el presidente Luis Abinader a propósito, que se quedó ahí en stand-by esperando la fecha aún. ¿Usted cree que se podrá hacer Los eso? fuerzistas no le han dado el permiso al presidente Fernández, parece. Sí, el presidente Fernández siempre históricamente ha sido un líder político que ha estado dispuesto al diálogo, obviamente en función del interés nacional y de contribuir y de plantear los grandes temas. De manera que en el futuro inmediato se podría dar, pero eso siempre está sujeto a la disponibilidad y al momento que se pueda pues, dar en función de cómo lo plantea. Eddie, dice el presidente, perdón, Yudelki, que en 2 semanas, bueno, el consultor jurídico ayer del Poder Ejecutivo dijo que está avanzado, utilizó el término de viento en popa, que va el proyecto de reforma a la Constitución, dijo Antoliano Peralta, que en 2 semanas, si no es el próximo lunes, es el siguiente, el presidente de la República presentará en su espacio la semanal, a modo de resumen, este proyecto que lo están trabajando, de la reforma a la Constitución, y que debe ser primero la reforma a la Constitución y después todas las demás. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a este tema? Bueno, mire, todo lo contrario, el presidente Luis Abinader se ha abocado a destiempo a plantear una reforma a la Constitución que carece en este momento de prioridad, toda vez que incluso lo que se plantea es que una serie de legislaciones complementarias que fortalecen a la Constitución es que el Congreso debe de abocarse y que el gobierno debe priorizar. De manera que lo que él ha planteado, hay que esperar el proyecto que él presente, pero lo que él ha adelantado es en función de generarle una serie de blindaje a la Constitución. Nosotros entendemos que es una de las constituciones más avanzadas que hoy tiene la República Dominicana y que ha garantizado una participación política estable en los últimos años y que carece de fundamento plantear una reforma a la Constitución cuando el país debe de abocarse a otras prioridades. Dice que le faltan candados a la Constitución, que venga alguien y quiera perpetuarse en el poder, y que su única intención es fortalecer esos candados para que nadie se le ocurra estar más allá de 2 periodos consecutivos. En lo absoluto, los candados están previstos ahí, las personas que ejercieron funciones públicas, que tienen el impedimento, está presente y él es testigo de eso. Él participó en procesos pasados con la protección de la Constitución y no se plantea ahora que en ese tema específico sea lo que se podría cambiar. De manera que si algo tiene esta Constitución que la define es precisamente los candados que tiene para el tema de la reelección prolongada. ¿Pudiera haber otra intención entonces detrás de eso? O si usted dice que tiene ese mecanismo, la Constitución de la República, y el presidente Luis Abinader dice que la quiere blindar. Es posible que detrás de una reforma a la Constitución que carece de un sentido lógico, todo visto que es una Constitución que tiene los candados, que es sólida, ¿qué propósitos ocultos se pueden presentar? Porque todo parece extraño, sin embargo hay que esperar cuál es la propuesta que tiene. Pero en lo que se ha definido no parecería que tiene un fundamento lógico si su propósito es blindarla con el tema de los candados. Eddie, ¿y cómo ustedes se preparan como oposición? Usted lo decía, pasaron del 18 a ser los líderes de la oposición. Sin embargo, en la práctica no tienen quizás cómo hacerle contrapeso en un Congreso dominado por un partido y demás. ¿Cómo piensan ustedes desde la oposición hacerle frente a quizás una reforma constitucional que con la mayoría no necesita ni siquiera el consenso de los demás? ¿Cómo se prepara desde la oposición? Porque la fuerza del pueblo, la población le ha dado un posicionamiento privilegiado de ser quien encabeza la oposición en la República Dominicana con su líder, el doctor Leonel Fernández. Y obviamente que también la Fuerza del Pueblo tiene sus representantes en las diversas posiciones públicas, en el Congreso, en las alcaldías, para poder hacer una oposición contributiva.
De manera que lo que está determinado es que la Fuerza del Pueblo, de conformidad con una excelente representación del interés nacional del pueblo, de ser esa voz que se requiere para la población y para la defensa del interés nacional, tiene obviamente que muchos campos de poder representar, y si el gobierno hoy tiene un Congreso mayoritario, eso lo que se convierte es un desafío para el propio gobierno de poder generar una serie de transformaciones en el Congreso, tomando en cuenta que ellos tienen la mayoría, pero eso no excluye a la Fuerza del Pueblo que tenga una representación eficaz de conformidad con el principal partido de oposición. Hablando de transformaciones, está ahora mismo en discusión el Código Penal, ya fue aprobado en el Senado, está en la Cámara de Diputados, aprobado en primera lectura, en una comisión estudiándolo, y la intención que ha expresado el presidente Alfredo Pacheco es que se conozca, se apruebe antes de que termine esta legislatura, que concluye el próximo 26 de julio, y hoy estamos a 12. Quedan pocos días para todo este proceso que se advierte se está haciendo. ¿Cuál es la posición de usted? ¿Cree que sea tiempo suficiente para debatir lo que resta de esta pieza? Mire, la posición personal, le diría, en este caso, obviamente que no se puede excluir que se requiere un nuevo código penal de conformidad con el que tenemos, que no se ajusta a los delitos que hoy se tienen previstos, a la sociedad y al avance que se tiene. Entonces este código regula una serie de nuevos delitos que se han presentado, y por supuesto que ese es un gran desafío que tiene el Congreso. Ahora, ¿qué llamado yo le haría? En función de lo que se ha visto, de la forma apresurada, toda vez que apoyamos un nuevo código penal, el Congreso se aboque también a las grandes discusiones con la sociedad dominicana, con los legisladores, a fin de que se presente una pieza que pueda definitivamente ser la que garantice esa nueva posición en el orden penal que obedezca al interés nacional. O sea, que sí se ha discutido que los partidos políticos, los líderes, la sociedad, las iglesias participen y que ninguno se sientan excluidos. ¿Con causales o sin causales? ¿Usted qué piensa? Entiendo que las causales obviamente podrían ser vistos en una ley al margen del Código Penal, pero la Constitución tiene una posición clara al respecto y carecería de efecto incluirlo en el Código Penal, porque entonces ya tendría un choque constitucional. O sea, que está cubierto, si no se pone, si no constan las causales en el Código Penal, igual está cubierto por la Constitución. La Constitución, que es la que regula el marco jurídico en la República Dominicana, ya tiene una posición que tiene que ir todo lo que se legisle en función de los preceptos constitucionales, y ya tiene posición al respecto frente al tema del aborto. De manera que presentarlo en el Código Penal ya de hecho fue aprobado en el Senado y también en la Cámara de Diputados, y fue aprobado prescindiendo de las causales. Pero eso podría ser visto en una ley posterior, pero carecería de efecto incluirlo en el Código Penal, toda vez que la Constitución tiene una posición diferente. Y bajo esa misma premisa, tenemos una ley de partido nueva, pero luego de su promulgación fue mutilada, porque se llevaba, no, esto es el constitucional, no, esto no va. No, esto no va. Entonces, ¿no pudiera pasar lo mismo con el código, quizás por presentarlo tan apresurado y que ya se apruebe, y luego que tenga el código, entonces pase el constitucional y empiecen a mutilar esa pieza? Es posible, por supuesto, que de conformidad con la legislación que tenemos, toda pieza que es aprobada puede tener una vocación de terminar en el Tribunal Constitucional. De manera que, de hecho, lo que hemos visto en las diversas posiciones de sectores sociales que se han opuesto ya a algunas determinaciones que han sido aprobadas, eso indica que podrían terminar en el Tribunal Constitucional. Pero esa es la posición, o sea, es lo que está, es una situación de garantía que tiene el Tribunal Constitucional, y qué bueno que es así, de que cualquier pieza que se presente, obviamente tendría que pasar el filtro del Tribunal Constitucional. ¿Han ganado las iglesias en algún momento el debate con respecto al Código Penal, que ha incidido tanto en que legisladores no se pongan de acuerdo? Porque si vemos la historia política dominicana, en su momento el PLD, que también Leonel era parte de ese PLD cuando gobernó en esos 20 años, tuvo mayoría en el Congreso,
no pasó el Código Penal, luego entonces Danilo Medina lo observó y nadie se pone de acuerdo. La dichosa voluntad política no ha primado para eso. Obviamente que tiene siempre que presentarse la voluntad política y esa tiene que ser expresada en función del interés nacional. No solamente se puede decir que ha primado la voluntad de la iglesia, es que el pueblo dominicano es cristiano. Entonces hay también una defensa a preceptos que son culturales en la República Dominicana y obviamente de conformidad con los avances que tiene la sociedad también se presenta una visión diferente que lo que tiene que ser discutida. De manera que cuando se tratan de temas tan trascendentales, incluso tan delicados, la República Dominicana no es el único país que ha tenido también una discusión tan grande al respecto, prácticamente en todos los países donde se ha presentado, porque son temas que dividen mucho la sociedad. Entonces, eso podría contribuir a acumular muchos años de estudio, de discusión. Aparentemente estamos avanzando en ese sentido porque ya se ha presentado el proyecto, ha sido aprobado y nos vemos ahora con que históricamente parecería que es cuando más avanzado y que se podría así efectivamente presentar. Pero cuando parece que más de 20 años no han sido suficientes en esa discusión. Es por los temas trascendentales. Yo entiendo que ha sido, ni siquiera por un tema de que la clase política no se ponga de acuerdo, sino porque son temas que por su propia naturaleza dividen mucho la sociedad y eso genera grandes debates en función del interés nacional y de lo que se tiene que presentar. Y por supuesto, eso genera quizá el tiempo acumulado en que se pueda dar. Porque si en algo se ha puesto la clase política de acuerdo, es que se requiere un nuevo Código Penal. Y la sociedad en esa dirección es que ha avanzado. ¿Qué ha puesto el tema difícil? Las posiciones y los grandes cambios que hay que presentar en función de cada uno de esos intereses que presenta la sociedad, que presentan los partidos y que presenta la clase política. Pero esa misma clase política se ha puesto de acuerdo así para otras cosas en el Congreso Nacional y para esto no. Ahí está la ley de seguridad social, esperando a la población dominicana que la modifique y todavía no llegue el consenso al Poder Legislativo. Claro, es que realmente nosotros tenemos un Congreso donde hay diversa representación y como todo tiene que ser discutido, se tiene que plantear este tema y eso puede realmente pues, traer estos tipos de conflictos a la hora de presentarse. Si una legislación se han puesto de acuerdo en un momento determinado es porque la clase política quizá en un momento encontró que esas diversas posiciones se pongan de acuerdo. Pero todos sabemos que ese código penal que se está presentando, ese proyecto, tiene múltiples temas que dividen la sociedad y en lo que a mí respecta yo entiendo que ese ha sido el tema que no ha permitido que se pueda pues de una vez por todas aprobar en la República Dominicana. Entonces, si vamos a suponer que ahora se apruebe ese código penal, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina le dieron la oportunidad a Abinader de que se case con la gloria y lo apruebe porque estuvo en manos del presidente Leonel, lo observó y lo devolvió al Congreso, igual pasó con Danilo Medina. Entonces, si el PRM ahora lo aprueba, ustedes le habrían dado esa oportunidad de que dote al país de esa una herramienta tan importante como usted ha dicho, y obviamente todos los sectores reconocen que es una herramienta importante, por usted no haberse puesto de acuerdo. Mira, es que no se trataba de que en un momento dado no se pusieron de acuerdo. Yo entiendo que, insisto en esto, las posiciones que trae ese proyecto de forma natural divide la sociedad. Es posible que haya llegado el momento de que la sociedad ya adquiera la visión e incluso el legislador hoy y la mayoría también que pueda tener el gobierno de aprobarlo. Por eso yo insisto también en que tiene que ser... Mayoría no, pues tuvieron mayoría el PLD. Pero los temas no generaban quizá esa visión de que pueda ser el momento adecuado. Y no, eso no indica que se casaría con la gloria el actual presidente, sino que llegó el momento de que la clase política, la sociedad, hayan llegado a puntos específicos en esos temas que dividen tanto la sociedad. Pero es el precedente también, es el resultado de un precedente histórico de discusiones que se han venido dando y que cada partido en su justo momento contribuyó para que esa pieza llegue a ser lo que es hoy. Eddie, hablando de reformas, históricamente las reformas casi siempre traen problemas. Cuando se habla de reformar un Estado, cuando se habla de reformar las leyes,
siempre habrá sectores que no están de acuerdo y casi siempre terminan en momentos tortuosos. La República Dominicana, dentro de la región, es de los países democráticamente establecidos más estables, pero se aboca a un proceso de múltiples reformas que incluyen lo económico, lo social, lo de seguridad y demás. ¿Está la República Dominicana preparada realmente para estos procesos que se vienen? Y pudiera estar también las autoridades con el oído puesto a las exigencias de la sociedad. Sí, la sociedad dominicana y la clase política ha experimentado una madurez política para poder presentar una serie de reformas y en eso consiste el progreso de una sociedad y de un gobierno. En cuántas reformas se presentaron, porque el Estado y las decisiones públicas no son pétreas, tienen que ir en un constante evolucionar. Entonces, en la medida que esto se va dando y que hay una clase política que va interpretando las necesidades que se requieren y la va aplicando en cada una de esas diversas reformas, nosotros vamos avanzando. Y yo sí entiendo que hay un Congreso que tiene esa madurez política, hay partidos políticos con un nivel de solidez y hay políticos que tienen muy claro el panorama de qué se requiere en la República Dominicana. Entonces, en ese ambiente, nosotros sí estamos preparados como sociedad para enmarcarnos en grandes reformas. Obviamente, esto siempre contando con los preceptos constitucionales, con la participación de la clase política y los partidos políticos y de que se puedan discutir cada uno de estos temas. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí, conversando de todos estos temas. Muchas gracias. Señores, con este invitado pues ponemos un punto final a la entrega de toda esta semana. Ya ustedes saben que el próximo lunes tenemos otra entrega igual o mejor que esta, así es que el compromiso que hacemos es para que estemos aquí de nuevo el próximo lunes. Hasta entonces.